el activismo que realizamos. Estas son maneras en las que trabajamos, por decirlo de alguna manera, es poner presión. Tenemos encuentros, ejercemos el lobbying, también tenemos encuentros virtuales o presenciales, depende del contexto. Quedamos con políticos. Puede que suene un poco abrumador, pero normalmente sí que aceptan tener estos encuentros con nosotros. Lo que hacemos al final es escuchar sus argumentos y darles los nuestros. Y realmente la industria se basa también en mantener este tipo de conversaciones. Pero hay otras maneras. Por ejemplo, también podemos organizar movilizaciones ciudadanas a pequeño o mayor nivel, no importa, también otros eventos como conferencias o mesas redondas, donde invitamos a las personas que toman decisiones políticas. También organizamos eh, eventos como Terra Madre, donde hay diferentes ponentes e invitamos a representantes de la Unión Europea y también a otros ciudadanos o representantes de los diferentes sectores, etcétera. ¿Qué más? Pues, por ejemplo, en Bruselas también escribimos cartas conjuntas con otras organizaciones que tienen nuestros mismos intereses, por ejemplo, organizaciones de agricultores, de animalistas o ecologistas. Juntándonos podemos ejercer más presión. También escribimos peticiones, declaraciones o incluso llevamos a cabo investigaciones para poder, digamos, reforzar nuestros argumentos. La comunicación es muy importante también para nosotras porque de cara al público se acoge muy bien y es importante estar presentes también en los medios de comunicación, en periódicos, también online, en la radio. Y llevamos a cabo también campañas de educación y sensibilización porque sabemos que al final los políticos deberían escuchar a los ciudadanos, a los que representan. Bien, en pantalla podemos ver las diferentes prioridades que tiene Slow Food en Europa. Para el periodo 2021-2022 tenemos una serie de objetivos para el activismo. Tenemos la PAC, la Política Agraria Común, y también trabajamos en lo que se llama la Política Alimentaria Común, que tiene un enfoque un tanto más holístico, en el que se anima a que los políticos incluyan políticas medioambientales dentro de este marco de la política alimentaria común. También trabajamos con el sector ganadero para el bienestar de los animales, donde queremos pedir condiciones justas para el bienestar de los animales. Asimismo, intentamos participar en la regulación del uso de pesticidas a nivel también europeo para reducir su uso y con el tema de los organismos genéticamente modificados. Es un tema también un tanto acuciante en Latinoamérica. Aquí en Europa em, se está intentando, digamos, controlar estas técnicas para modificar, de modificación de organismos. Aquí tenemos algunas imágenes a modo de ejemplo de las últimas campañas que hemos realizado. Vemos que hay diferentes maneras en las que trabajamos. Arriba a la izquierda tenemos una imagen donde se muestran 10 prioridades que, que hemos compartido también con otras organizaciones en Bruselas. Este documento estaba dirigido a los diputados del Parlamento Europeo
como consejos de diferentes aspectos que se deberían incluir en el informe de la granja a la mesa, Farm to Fork. La verdad es que con este material conseguimos llamar la atención de medios de comunicación, de la sociedad civil. Muchos estaban de acuerdo con estos 10 puntos. Después también vemos una invitación para participar en la consulta lanzada por parte de la Comisión. That the government can put in place where they invite citizens to respond. And so we asked the Slow Food Network to respond and to let them know that we don't want to have GMOs in our plates and in our fields. And this is good because it's a very formal channel that the government puts in Es place to listen to citizens. una plataforma, In the top right corner es una plataforma, digamos, formal por parte de la Unión Europea. Después, arriba a la derecha, vemos también las diferentes organizaciones con las que hemos colaborado. Vemos los diferentes logos para mostrar también a la sociedad civil que estamos muy bien organizados y bien coordinados. Y abajo a la derecha es un mensaje que enviamos hace unas semanas porque hace unas 2 semanas conseguimos recoger más de 1 millón de firmas para realizar una petición en contra del uso de los pesticidas en la Unión Europea. Es una petición que la Unión Europea tendrá que analizar y esperemos que tenga un resultado positivo y que pueda ayudar a reducir el uso de estos materiales en la Unión Europea. Estos son algunos ejemplos de lo que hacemos a nivel europeo. Hay también redes de contacto locales que nos ayudan. En cuanto a la petición, por ejemplo, se extendió a través de 7 grupos locales, a través de sus canales de redes sociales, de sus redes de contactos. Esto nos proporcionó, por supuesto, una oportunidad mayor de poder tener un mayor alcance. Se han recogido también firmas en contextos como, por ejemplo, un mercado en Francia, ¿no? En una plaza. Más ejemplos. En Holanda tenemos un grupo que trabaja en desarrollar recomendaciones para las elecciones municipales que van a tener lugar en Holanda en pocas semanas. Nuestro objetivo principal es tener candidatos que desarrollen también unas buenas políticas alimentarias. Es decir, creemos que es importante que los políticos también se centren en ese tema. También organizamos visitas en el campo, es decir, invitamos a políticos para que conozcan a los agricultores en sus granjas, para que haya un intercambio cara a cara y puedan hablar de sus necesidades y que puedan ver la realidad de los agricultores, porque de otro modo sabemos que los políticos no tienen siempre la oportunidad de ver la realidad de muchas personas. Tenemos 2 diapositivas más. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? That you can look at, some policy briefs and position papers, for example, on food waste and GMOs. Para por ejemplo, nosotros trabajamos en informes de posicionamiento en los que tratamos temas o problemas alimentarios y
en tratar soluciones y además también incluyen recomendaciones políticas que siempre son importantes. En cuanto a nuestra oficina, Madeleine, por tenemos... favor, rápida, por favor. Sí, ya termino. Tenemos a 2 personas responsables de las políticas y otra de la comunicación para enfatizar que las redes sociales y la comunicación es un aspecto muy, muy importante. Además, también coordinamos diferentes campañas a nivel nacional. Para terminar ya, muchas gracias. Solo quería afirmar que el activismo no es tan complicado como uno piensa. Es importante que trabajemos a nivel local, con las políticas locales y simplemente tenemos que tener en cuenta que cada paso, cada acción y cada voz cuentan. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Madeleine. Les recuerdo que al final de las 4 ponencias tendremos un debate de 20 minutos más o menos, así que van anotando sus inquietudes para luego debatirlas en conjunto. Pasamos la palabra a Glenn Makuta, es el coordinador de articulación de la red por el núcleo de gestión de la Asociación Slow Food Brasil. Entonces, es nuestra participación de hoy, la primera participación de hoy desde Latinoamérica. Y su ponencia tiene como tema la articulación de los grupos de trabajo, la formación de base de la red y la participación en alianzas. Bienvenido, Glenn. Glenn, no te escuchamos. ¿Voi lo vedete in video? Quizás Glenn cayó su conexión. No sé si quizás Eliana y Marcelo ya estarían listos para pasar a la presentación después, mientras tanto esperamos que Glenn se pueda reincorporar. Yo estoy lista, Marce. Tal vez estás por ahí. Muy buenos días, estamos listos y atentos de acá también. Ok, entonces un momento que voy a hacer la presentación oficial. Desde Ecuador les presento Eliana Estrella Cobo, que es la comunicadora en la Fundación Servicios para el Desarrollo Alternativo, CEDAL, y Marcelo Izaga, que es el responsable de la coordinación de comunicación de la campaña Qué Rico Que Es, que es justamente la campaña que nos van a presentar hoy desde Ecuador. Campaña Qué Rico Que es comer sano y de nuestra tierra. Ellos hablarán de la acción ciudadana para el buen comer, experiencia de la campaña Qué Rico Es. Bienvenidos a Eliana y Marcelo. Marce, ¿puedes compartir por favor la presentación? Muy bien, entonces comparto en este momento. Y yo quisiera ver si podemos escuchar esto. Oi, pessoal. Voltei aqui.
Y bueno, hoy día vamos a conversar justamente de este tema de la acción ciudadana para el buen comer y las experiencias que hemos ido desarrollando con la campaña Qué Rico Es. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por habernos invitado a este espacio. Buenos días, Marce. Muy buenos días, Deli, compañeros, compañeras del mundo de Slow Food, pues estamos aquí acompañándoles y efectivamente vamos a compartir varios, no son desafíos, sino más bien varias misiones posibles que hemos logrado ir como construyendo, ¿no? Vamos con la primera misión posible. Vamos con la primera visión posible. Entonces estamos aquí justamente, Eli. Sí, primera misión posible, promotores de consumo responsable. Si usted decide aceptar esta misión posible, el objetivo fue promover el consumo responsable en las universidades. De eso les vamos a conversar rápidamente. Marcel. Y vemos aquí esta figura de promotores del consumo responsable que se ha ido trabajando, ¿no? Hemos logrado adaptar varios talleres de Slow Food, estos talleres sensoriales, le hemos ido adaptando nosotros hacia la lectura del etiquetado, hacia este encuentro con los productos frescos y también hemos logrado articular con estudiantes, con gente, con vecinos, vecinas, estudiantes de universidades, para que se puedan como usar estas herramientas en espacios públicos. Y en los espacios públicos nos referimos, por ejemplo, dentro del aula, en una feria, en una universidad, en un colegio, o también en los espacios que tenemos en los barrios. Esto se ha ido adaptando, ¿no? Como son metodologías para la acción y que hemos hablado de esta estrategia de boca a boca en gran escala. Eli. Así es, y así fue como se formaron en talleres, aprendieron a leer el etiquetado, aprendieron a hacer los talleres sensoriales, este tema de probar, saborear, oler, despertar todas estas propiedades organolépticas. Los compañeros, compañeras de algunas universidades de acá de Quito principalmente, y luego se lanzaron a espacios públicos, a ferias agroecológicas, donde hicieron también esos talleres. Este fue un trabajo de vinculación en la comunidad, y esto de que parecía que no era posible ponernos a conversar sobre el tema de los alimentos frescos, sobre el tema de los sabores, sobre el tema de la comida lenta, pues estos chicos en muchos espacios estuvieron desarrollándoles. Y ahora se está adaptando ya a la versión de la pandemia, ¿no? Estamos justamente adaptando varios talleres, 3 talleres hemos empezado nosotros, que es el extraño caso del azúcar invisible, los talleres sensoriales y cucharón saludable, ¿no? Que ha sido una adaptación a una guía alimentaria que se ha trabajado aquí en Ecuador y que tiene también estas adaptaciones con el plato saludable que hemos ido también compartiendo, hemos ido aprendiendo con varias gente que ha dado a sus aportes, ¿no? En ese sentido, se ha logrado también insertarnos también en las universidades, y no de una facultad, no, más bien ha sido en las diversas carreras, ¿no? De gastronomía, de medicina, pero también de ciencias exactas. Y lo que hemos visto es que el alimento es un espacio que nos permite investigar y también nos permite empezar a descubrir que es posible informarnos y también a partir de esa información decidir, ¿no? ¿Qué es lo que vamos nosotros a alimentarnos? Eli. Así es, y a propósito de incidencia política o de incidencia, ¿qué tiene que ver el haber hecho todos estas formaciones, este proceso de formación en el tema de la incidencia? Pues vamos a ver en la siguiente diapositiva. Mientras tanto, en los comedores universitarios, ¿saben qué es lo que estaba pasando? Pues que varias universidades comenzaron a comprar estos alimentos agroecológicos, estos alimentos libres de agrotóxicos, y dejaron de comprar en los mercados mayoristas. Y esto significó un cambio también para las personas que estaban en las cocinas, ¿no? En las cocinas que preparaban 350, 400 almuerzos diarios y que llegaban estos alimentos frescos. Y están justamente ahí los cocineros que se enfrentaban a
una otra forma de alimentos que llegaban a esas cocinas, que las papas eran muy chiquitas, que llegaba con babosas del producto, que las zanahorias no eran suficientemente grandes, que tenían que hacer más trabajo, toda una serie de cosas que se iban enfrentando también en las cocinas al recibir estos nuevos productos que venían de las manos de compañeras, ¿no? Si ustedes se fijan en la foto, están ahí las compañeras justamente que entregaban los productos y ahí lo que pudimos ir acompañando es el proceso de cómo estas empresas familiares, las personas que ustedes están viendo ahí, en realidad era una empresa familiar que se encargaba del trabajo de alimentar a las personas en la universidad. Y ellos fue mucho más fácil trabajar con ellos en el aprendizaje de adaptarse a estos nuevos productos, a estos nuevos alimentos que venían directamente del campo. Marcel. Lo que sucedía también es que se veía importante ahí la organización, ¿no? ¿Cómo lograr incluir en los términos de referencias, en estos contratos que tienen las universidades con quienes en los comedores? Y lo que se empezó es a poner en estos términos también, por lo menos en la andina, por ejemplo, se logró el 60% que se incluya de productos agroecológicos en el menú. Esto también sucede que la gente que cocina está bastante alejada de estos productos, entonces ya hay muchos mitos. Entonces, en esos mitos, la idea era cómo lograr desmitificar a través de encuentros, ¿no? A través de encuentros con gente que cocina, ¿no? Como ahí vemos que está el Esteban Tapia riéndose, está medio serio, pues ahí en las cámaras, ¿no? Ahí en la sala Zoom, él también parte de estos procesos que nos colaboró. Además, vimos que los estudiantes tienen un rol súper importante, ¿no? Los profesores tienen un rol importante porque ellos lograron ahí también un poco entrar en esta dinámica, pero los estudiantes, si no están organizados los estudiantes, es más difícil que se pueda incluir estos productos en los comedores de las universidades. Esto nos permitió a nosotros generar un aprendizaje así potente. En los lugares en donde nosotros estudiamos y logramos incluir en el menú productos agroecológicos o hacemos cambios de menú, nos va a permitir a nosotros aprender a lo que está sucediendo en las ciudades. Porque resulta que para hacer eso nos encontrábamos con muchas dificultades. Por ejemplo, no se logró en este proceso poner afiches en el comedor o en las mesas, por ejemplo, porque había una cuestión burocrática en donde estaba presente estas marcas de las transnacionales, pero nosotros con unos afiches bonitos y todo no logramos incluir. Eso estaba sucediendo y es lo que sucede también en las ciudades. Entonces veíamos que varios aprendizajes que teníamos para poner alimentos en las universidades y para poner nuestros espacios, para poner nuestras informaciones, pues teníamos las mismas dificultades que en las ciudades. Eso es parte de los aprendizajes. En todo caso, Eli. Sí, así que amigos, amigas, ustedes que están jóvenes, ahí está una misión posible, ¿no? En realidad, ¿qué estamos comiendo en nuestros espacios, en nuestros lugares de estudio? Es un primer escenario, es un primer laboratorio para poder ir logrando estas misiones posibles en torno al alimento rico, sano y de nuestra tierra. Y la segunda misión. Vamos a la siguiente misión. Vamos. Vamos. Nuestra siguiente misión posible en realidad es justamente acabar con la monotonía y más bien proponer la diversidad de la vida. Y justamente eso también nos encontramos porque el compañero Fausto es el chef que estaba trabajando justamente que preparaba esos 250 o 350 almuerzos diarios. Uno de sus principales aprendizajes con el tema con este tema de la llegada de estos productos sanos fue justamente esto de que él dijo, yo lo que aprendí con esto es a quitar la monotonía de la vida, a quitarle la monotonía de la vida porque me encontré con unos nuevos productos, me encontré con unas nuevas formas de preparar, se me presentó desafío. Muchas veces, él decía, el trabajo de la cocina industrial es monótona porque sabes que tienes que llegar, tienes que picar las cosas, hacer todo el trabajo de la cocina, pero se vuelve monótona porque siempre hacemos
el mismo trabajo. Sin embargo, el encontrarse con estos productos agroecológicos a él le quitó la monotonía de la vida. Y si ustedes se fijan, también cuando ustedes van y miran los grandes paisajes de los grandes monocultivos, ustedes también es una suerte de monotonía, ¿no? Ver esos grandes paisajes de monotonía y no de la diversidad que se propone en estos otros espacios. Marce. Y pues en ese sentido, a partir de los talleres de consumo responsable, logramos entrar, ¿no? Con los chicos, entramos a los comedores pensando en que es posible generar estos cambios. Se entró específicamente en 3 universidades en Quito, ¿sí? Y por la pandemia no pudimos entrar en otras. Ahora estamos viendo cómo lograr nuevamente generar estos cambios, ¿no? Entrar con estos espacios. Y claro, verle a los chefs que tienen muchos mitos, ¿no? Que era imposible cocinar con los productos agroecológicos porque no hay mucha cantidad, son chiquitos, o sea, muchos mitos que después veíamos que eso es nuestra tarea de cómo lograr informar y desmitificar. Vamos con la siguiente, una tercera misión. ¿Qué te parece, Eli? Me parece bien. Saluditos a Jennifer Marsiglia Pastrana, ¿Sí? que nos dice que chévere presentación en modo de programa, muy dinámica, y también con Ángela Ponce, que dice, ya, bacán la presentación, saludos desde Chile. Saludos también desde Quito. ¿Dónde se encuentra usted, compañera? Mary dice para todos, Mise en place. Ele. Vamos al siguiente, a la siguiente misión posible. Vamos a la siguiente misión posible. A ver, veamos si funciona. Sí. Ah, perdón, me equivoqué de misión posible. Escucha. Vamos, Eli. La Pachamama. Esta semana soy una semillita que está dormidita, descanso tranquila bajo la tierrita. Me voy despertando cuando me cae agüita y feliz. Voy creciendo y me vuelvo más rica. Tercera misión posible. Lactancia materna y agroecología. Un encuentro Eliana, Marcelo, por favor, si pueden cortar un poco para darle espacio a los otros. ¿Ya? Gracias. Con esto cerramos. Muchas gracias. El objetivo de esta misión posible es comprender el ciclo de la vida del alimento. Marce. Y en este sentido, nosotros logramos ir mirando la importancia de ver a la soberanía alimentaria desde el primer alimento, y el primer alimento es la lactancia. ¿Cómo lograr que la lactancia esté dentro de nuestro escenario? Y nuestro segundo alimento son los productos frescos. Entonces decíamos, aquí se necesita articular acciones que nos permitan hacer un encuentro con quienes están en unas acciones de donación de leche, en banco de leches, ¿sí? Con el tema de la lactancia, las productoras que producen productos agroecológicos, los consumidores y consumidoras que queremos hacer un reconocimiento a las donadoras de leche, y en este sentido hemos logrado abrirnos a un mundo enorme en donde hablamos del primer alimento. Como sociedad, ¿qué estamos haciendo para garantizar de que ese primer alimento esté presente y no sea desplazado por los ultraprocesados, por las fórmulas, por los tachos de fórmula? Y comprender también que ese segundo alimento, que son los productos frescos, que nos están alejando también los ultraprocesados, en este caso, poder hacer este encuentro. Hemos logrado nosotros generar un reconocimiento a través de canastas agroecológicas y generar un encuentro entre varios espacios. Esto está sucediendo en este momento y queremos ver cómo es posible a través de la organización, a través de los alimentos que nos junta. Hasta ahí yo llego, Eli, y cierro la presentación. Muchas gracias con todos, con todas. Solamente decir que este mensaje final, que los alimentos nos juntan, y preguntarles cuáles son esas misiones posibles en torno a este alimento que nos junta.
que estamos trabajando, que estamos haciendo en nuestras localidades. Muchas gracias. Señora, ¿cómo le quito la presentación? Muchas gracias, Marcelo y Eliana. Muchas gracias por su dinámica tan interesante. Y después en el debate tendremos la oportunidad quizá de entrar más en ese tema. Vamos a pasar la palabra esta vez a Glenn Makuta, que ya presenté antes desde Brasil. Así que bienvenido, Glenn, y estamos a la orden para escucharte. Obrigado, Chiara. Espero que estejam escutando bem. Muchas gracias, Kiara. Espero que me escuchen bien. Les pido disculpas porque tuve problemas con mi conexión. Agradeço também as pessoas que estão fazendo a tradução, né? Agradezco a todos los intérpretes para que las informaciones lleguen a todos en nuestra red. A apresentação em si, já que o tempo é curto. Voy a hacer mi presentación, no tenemos mucho tiempo, y después hablamos un poco de las otras presentaciones. Foi solicitada, né, para compor essa apresentação de hoje. Entonces me invitaron para participar de la sesión de hoy, para hablar de algunas experiencias aquí en Slow Food Brasil, relativas a la creación de grupos de trabajo, la formación de base de nuestra red y la participación en colectivos y organizaciones. Bueno, como se tratan de 3 temas en realidad, voy a hablar muy brevemente, destacando cosas más relevantes, para que tengamos elementos para pensar y discutir. Estoy en el movimiento de Slow Food desde 2009. El movimiento de un modo general ha cambiado bastante. El llamado a la acción que ha circulado por la red se trataba del grupo de convivio y era un grupo en su gran mayoría urbano, de clase media, y que tenía esa perspectiva gourmet del comer bien, una perspectiva muy elitista y no tan politizado como esperaba. La politización ha crecido los últimos años y ha tenido un papel muy importante en la formación de nuestra red. Cuando empezamos a pensar en estas cuestiones políticas, se trata no solo del bueno, limpio y justo, pero también para todos. Entonces, esa mirada más amplia de qué es el alimento. En Brasil, además de los convivios, organizamos los grupos de trabajo, que eran los nudos de la red trabajando en temas específicos. Empezamos con el grupo de trabajo sobre la leche cruda, de investigadores, productores y otras personas que pensaban en trabajar con los quesos artesanales de leche cruda, pensando los obstáculos. Y juntamos un grupo para debatir esos temas. Y desde ahí entendimos que
era posible hacer una organización más allá de los nudos, de los convivias, relativas a territorios muy específicos. Así los grupos de trabajo empezaron a tener una acción mucho más local, mucho más relativa al territorio, que tenían esta cuestión común. Además de los quesos de leche cruda, surgieron los grupos de educación, de los pescados artesanales, de la yuca, del café. Entonces, se crearon diversos grupos de trabajo con acciones distintas. Algunos ya no están más activos, pero tuvieron momentos muy importantes y expresivos en la red. Otros grupos elaboraron y organizaron campañas para la movilización de la red alrededor de esos temas. Dos ejemplos son el grupo de trabajo de pescados artesanales, que se llamaban Desafíos Slow Fish, y aprovechábamos del contexto de la Semana Santa, que es la semana en que más se consume pescado en Brasil. Pero en vez de consumir el bacalao importado, sugiriéramos que se consumieran los pescados locales. Entonces, incluir otros alimentos que fueran parte de nuestra cultura alimentaria, de nuestro territorio. Pero cómo esto se da en cada local es muy distinto. Teníamos algunas líneas de acción. Están hablando en el chat del pirarucú, que es un pez amazónico, y es exactamente eso. Entonces, las campañas tenían el objetivo de movilizar la red, de traer el tema al primer plano y hacer que pensáramos sobre eso. Otra campaña de un grupo de trabajo ha sido de las fiestas de junio sin transgénicos. Las fiestas de junio en Brasil son fiestas de santos católicos, pero muy conectadas con la tradición campesina porque están relacionadas con la cosecha, especialmente la cosecha del maíz. Y el maíz es un alimento muy presente de esas fiestas. Pero a la vez Brasil es el segundo mayor consumidor de transgénicos y el maíz producido en el país es mayormente transgénico. Entonces, ha sido un gran desafío tener esas fiestas libres de transgénicos. Y la idea era llamar a los cocineros de la red para repensar el cardápio de esas fiestas de junio. Pensando en el impacto de la ausencia del maíz en la comida, despertar la conciencia del público. Las fiestas son en espacios públicos y así teníamos la posibilidad de alcanzar a más gente con ese debate. Más allá de los grupos de trabajo, hay también la formación política, que es un tema importante en nuestra red. Sea considerando la formación de cada uno, académica o no, pero muchas veces no tratamos de esas cuestiones políticas. Hoy día, para mí, es imposible disociar la alimentación de la política. Y es importante que los grupos, las comunidades slow food, los antiguos convivia, se apropien de esas cuestiones actuales.
Aquí en Brasil pudimos elaborar documentos de posicionamiento político. Nos inspiramos mucho en los modelos de Slow Food Internacional en sus publicaciones y logramos tratar de 3 temas: agroecología, las semillas y bienestar animal. Para esos 3 temas teníamos documentos de Slow Food Internacional, pero queríamos traducirlos, por así decir, a la realidad brasileña. Y creo también que más allá de Brasil, esa es una realidad que está en contacto con otros países de Latinoamérica. Creo que algo que podemos hacer más allá del intercambio de informaciones, de las acciones en los territorios, es importante crear esos posicionamientos para que podamos hacer mayor presión. Y considerando que nuestra acción en cuanto a movimiento Slow Food no es suficiente para el cambio estructural que necesitamos para que los sistemas alimentarios viabilicen y promuevan la vida, no solo en el futuro, pero en el presente también, eso es importante decir. También debemos unirnos con otros movimientos sociales que tienen el mismo objetivo. En Brasil, somos parte del núcleo de gestión de la alimentación sana, que une más de 50 organizaciones y que actúan directamente en el advocacy y en la incidencia política en los diversos temas relativos a la alimentación, no solo la agricultura familiar, pero también la promoción y defensa de la lactancia, en diálogo con la charla anterior, pero que también está relacionada con las campañas publicitarias para los niños. Entonces, esos son temas muy importantes para la alianza. También somos parte de la Articulación Nacional de Agroecología, que compone muchas organizaciones, la Vía Campesina. La Vía Campesina es parte de esta articulación. Y ahí también tenemos grupos de trabajo que lidian con cuestiones más específicas como la cuestión de género, la biodiversidad. En el grupo de biodiversidad, por ejemplo, estamos discutiendo las nuevas tecnologías. Madeleine también mencionó en su presentación. Otros colectivos que actúan en Brasil son con la campaña en contra de los transgénicos y pesticidas. Brasil es el mayor consumidor de pesticidas en el mundo. Entonces, lamentablemente, la realidad es que 20% de los pesticidas son consumidos en Brasil. Y hay un doble patrón aquí, porque Europa prohíbe el uso de pesticida, pero también no compra alimentos de países que los utilizan. Otra cuestión muy debatida es la vuelta del hambre en nuestro país. Lo que quería compartir con ustedes es esa mirada general de las estrategias que estamos adoptando en Brasil. Espero que ayude a otros países para adoptar
crear en otras estrategias o estrategias comunes que creo son importantes. Importantes no solo para que tengamos un futuro, pero también para nuestro presente. Pido disculpas que pasé un poquito del tiempo, pero espero haber contribuido para la discusión. Claro, muchas gracias, Glenn. Sí, has contribuido y con Glenn estaremos también más tarde. Vamos a dar la palabra a Lorena Donaire por nuestra última presentación de hoy. Ella es la vocera nacional de Mujeres Modatima, que es el movimiento de defensa del agua, la tierra y la protección del medio ambiente de Chile, y co-vocera de Mujeres en Resistencia. Ella nos hablará de los conflictos por el agua en Chile, el despojo de los territorios y el levantamiento de las mujeres. Bienvenida, Lorena, y te dejamos la palabra. Muchas gracias. Bueno, soy Lorena Donaire, como dijo Chara. Soy de la provincia de Petorca, provincia reconocida a nivel nacional e internacional, donde se ejerce la violación del derecho humano al agua. La verdad es que esto parte con la consagración de la Constitución Política de 1980 escrita en dictadura, principalmente en su artículo 19, numeral 24, inciso 11, y cito como es el derecho de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus particulares la propiedad sobre aquello. Y de ahí en adelante comienza un sinfín de problemáticas en distintos territorios, especialmente en Petorca, que fue como el conejillo de Indias, como decimos nosotros, de la privatización del agua, y comienzan a llegar a nuestro territorio empresarios políticos que en algún minuto también fueron parte de la recuperación de la democracia en Chile. En el año 1981 se consagra el Código de Aguas, y este Código de Aguas es el soporte técnico de la privatización del agua en Chile, es decir, se separa el agua del dominio de la tierra y de ahí en adelante quedan propietarios de agua sin tierra, y que son los grandes especuladores, y propietarios de tierra sin agua, que son principalmente pequeños agricultores que ejercen la agricultura familiar campesina y que hoy lamentablemente la estamos viendo desaparecer en distintos territorios y distintas comunidades. A nosotros el año 2009 nos declaran como una zona de catástrofe hídrica. En ese minuto la crisis fue tan tremenda, sobre todo para las zonas rurales, que la gente estaba defecando en bolsas plásticas porque no había otra forma de poder hacerlo, bañándose por presas además, y no recibiendo fuentes, no recibiendo agua de manera formal. Entonces Chile, en este estado de emergencia, implementan los camiones cisternas o camiones aljibes, como decimos nosotros, y estos camiones aljibes vimos con gran brutalidad pasar camiones que eran limpiafosas a ser camiones que entregaban a las comunidades agua para el consumo diario. De ahí en adelante el paisaje nos cambia, los empresarios de la palta principalmente que hay en nuestro territorio, el monocultivo de palta que se ha extendido no solamente en la región de Valparaíso, sino a otras regiones del país. Hoy llevamos aproximadamente, imagínense, a nosotros nos decretan el año 2009 como por primera vez como zona de catástrofe hídrica, y hoy en plena pandemia se decretan 138 comunas más como zonas de catástrofe. Esto habla de la crisis que hay en la gestión hídrica, que hoy se concentra en 40 instituciones entre privadas principalmente y instituciones de Estado que tienen que ver con la gestión, pero que finalmente nada resuelven a las comunidades, teniendo más de 1.400, o sea, más de 1.400.000 personas sin fuentes de agua formales, por lo que se traduce a una entrega irracional del consumo. Hoy yo tengo una comunidad acá, vecina mía, que reciben 15 litros de agua cada 2 días. Llevamos
digamos, o sea, estamos menos por la cantidad esperada por la Organización Mundial de la Salud, que serían 100. El año pasado, nosotros en plena pandemia exigimos que al Estado de Chile que entregara los 100 litros por persona, porque veíamos que la provincia de Petorca, dentro de la trazabilidad, éramos la provincia más afectada por COVID-19, por no tener escurrimiento superficial de agua y por no tener las condiciones mínimas de higiene para poder sobrellevar esta pandemia. La verdad es que ha sido una situación que ha puesto en cuestionamiento la vida de las comunidades, porque hemos visto desaparecer un montón de oficios que ejercían en los distintos territorios, hombres y mujeres, como justamente la agricultura familiar campesina, crianceros y crianceras, hilanderos e hilanderas que vivían de aquellas fuentes de trabajo y que hoy lamentablemente han tenido que modificar sus formas de vida y han tenido que emigrar de los territorios. Las consecuencias de la privatización del agua se extienden a lo largo de todo el país, como bien les comentaba, y este modelo de gestión en Chile, que tiene hoy más de 138 comunas como decretadas como zona de catástrofe, y que en definitiva, ¿qué significa esto? Que vuelven a ingresar los camiones aljibes, y esto es más mercantilización, que es un oscuro negocio, es un oscuro negocio que nosotros lo comparamos casi con el narcotráfico. Esto ha traído brutales consecuencias a los territorios, deforestación de nuestros bosques esclerófilos, deforestación de bosques ribereños y no escurrimiento superficial de agua. Hoy, por ejemplo, en la provincia de Petorca, las organizaciones de usuarios de agua han tenido que pasar de ser canalistas o regantes, han tenido que pasar a una organización que se llama CASU, que son los comités de agua subterránea, que principalmente, como está tan mal hecha la ley de aguas, digamos, se concentra nuevamente en los grandes especuladores y en aquellos que el Estado de Chile entrega el agua en forma gratuita y perpetua. Entonces, lamentablemente, esos derechos de aprovechamiento de agua recaen sobre grandes empresas exportadoras, sobre mineras, sobre forestales, y que hoy principalmente tienen empobrecidas a las comunidades, tienen lamentablemente el cambio de vida que ha tenido que tener la comunidad ha sido impresionante. Acá ya no hay, por ejemplo, en la provincia de Petorca ya no se pueden producir hortalizas como antes teníamos digamos, en todo el territorio. Desde que ingresa el agronegocio a nuestro territorio, nosotros empezamos a ver enfermarse a la población, principalmente a nuestras mujeres, porque el hecho de que se entregue agua con camiones aljibe y la geografía del lugar impide que las mujeres les llegue a su casa el recurso, por lo que deben caminar grandes tramos para poder conseguir el agua, y eso ha finalmente mermado en su salud sexual y reproductiva también. Tenemos escuelas que cuentan con 2 horas de agua al día, que es impensado que en ninguna parte del mundo las escuelas funcionen sin agua. Sin embargo, acá en el territorio de Petorca las escuelas funcionan solo con 2 horas de agua al día, lo que ha ido enfermando también a nuestros niños, niñas y niñas, por lo que también es entendido que los niños acá no conocen los ríos, los niños desde los 16 años hacia abajo nunca vieron el río correr, y también es muy difícil para ellos poder llegar a un lugar donde por el empobrecimiento de las comunidades. El 30% de las mujeres que quedan en este territorio resistiendo la crisis hídrica está a manos y a cargo de la agricultura familiar campesina, que hoy se ve modificada, trayendo algunas especies como la quinoa principalmente. Se han formado y se han conformado cooperativas para producir la quinoa y modificar sus formas de agricultura, lo que en realidad también ha sido bastante difícil, porque la quinoa no es un producto que en Chile se consuma en gran cantidad. Por lo tanto, también hemos tenido que realizar campañas para poder
educar a la población en el consumo de quinoa, y eso también nos ha traído grandes consecuencias en esta lucha que hemos dado desde ya más de 10 años en este territorio y a lo largo de Chile. Hoy Modatima, que es un movimiento de resistencia que nace en la provincia de Petorca, se extiende a más de 28 comunas a nivel país. Nos encontramos desde Arica a Aysén, porque en realidad ustedes pensarán, en el sur de Chile hay mucha concentración de agua, pero lamentablemente también tenemos comunidades rurales que están recibiendo agua a través de camiones aljibes, justamente por este modelo de despojo que impera en nuestro país y que lamentablemente sigue dando certeza jurídica a quienes especulan con las aguas y a quienes tienen los derechos de aprovechamiento de agua, que son principalmente el agronegocio, las forestales, como les decía, y la megaminería. Sin embargo, el tema del agua no es el único problema que aqueja al territorio de la provincia de Petorca. Hoy tenemos nosotros acá 39 relaves, la provincia es muy pequeña, no tenemos, son 5 comunas, pero muy pequeñas, somos 70.000 habitantes aproximadamente, con 39 relaves sobre nuestras cabezas que que requieren gran cantidad de agua para poder funcionar también todos estos desechos mineros que llegan al territorio. Como mujeres Modatima, nosotras cuando decidimos darle perspectiva de género a esta lucha fue principalmente cuando hicimos el análisis de esta ley de agua, de este código de aguas, que en ninguna parte nos da la posibilidad de tener alguna discusión o entrar en las discusiones de la gestión hídrica, porque hoy quienes concentran esta gestión, como les decía, son los especuladores, y quienes tienen más derechos de aprovechamiento de agua finalmente son quienes dirigen todas las organizaciones de agua, porque esto es muy antidemocrático el sistema. Es decir, si yo tengo 40 litros de agua, por ejemplo, y Chiara tiene 1 litro de agua, ella no entra en la discusión, por lo tanto es totalmente antidemocrática la situación que se vive desde este territorio. Hemos visto enfermarse la población, nosotros solicitamos 2 misiones de observación, una el año 2014 y otra el año 2018 al Instituto de Derechos Humanos en Chile, y tristemente estas misiones de observación arrojan además que las aguas que se entregan en la provincia de Petorca, tanto los camiones aljibes como los pozos de donde se extraen, están altamente contaminadas, por lo que es imposible también entregar un producto de calidad para nuestros pequeños agricultores. Así que principalmente nos hemos enfocado hoy en este proceso constituyente donde hay 6 mujeres que hoy están representándonos en la convención, porque creemos importante devolver el agua a los territorios, pero también consagrarla como un derecho humano, como un bien común, y además poder también disputar espacios de representación como movimiento, dado que luego de la revuelta del 2019 los movimientos sociales entendieron que ya no podíamos dejar en manos de la política de siempre, digamos, todas estas definiciones tan importantes para los territorios, sino que teníamos que dar y entrar en las discusiones principalmente de la recuperación del agua, de la recuperación de la vida, de la recuperación de los territorios como las zonas de sacrificio, como los territorios en despojo, como se da en la provincia de Petorca. Decir además que la región de Valparaíso es la región que concentra más conflictos ambientales del país. Tenemos 26 conflictos ambientales, todos ellos asociados a agua, y que principalmente afectan y que tienen hoy, digamos, una tremenda relación con el mundo político, porque, por ejemplo, nosotros, uno de los principales ladrones de agua, porque, ¿por qué no decirlo así, sin eufemismos, no? Uno de los grandes ladrones de agua fue Pérez Lloma, que fue 2 veces ministro de la presidenta Bachelet, por ejemplo. Y tenemos a un senador Coloma, por ejemplo, tenemos a distintos, Piñera también tiene en la provincia de Petorca, tiene sus predios que también, termino el tiro, que también tienen esta gran concentración de agua.
Principalmente nosotros estamos hoy enfocados en que podamos gestionar esta agua de mejor manera, pelear por una nueva institucionalidad hídrica única que vele por las comunidades y los territorios, pero además necesitamos recuperar el agua para las comunidades, para los territorios, para las mujeres que hoy viven la privatización más brutal en Chile. Así es que yo quiero agradecer esta invitación a todos y todas y todes, y esperamos también que podamos hacer de esta gestión hídrica una gestión latinoamericana que finalmente no permita extracción irracional de los bienes naturales comunes. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena, por tu ejemplo de resistencia. Y tenemos algunos minutos, como 15, 20 minutos para hablar, digamos, para debatir un poco con los ponentes. Así que yo he visto que ya alguien ha puesto sus preguntas en la chat. Quizás empezaría de Juan López, que había puesto una pregunta, creo, para Madeleine. No sé si quieres repetirla. Hola, buenos días, buenas tardes. Sí, bueno, quería preguntarle, ¿no? ¿Cómo hacerle contrapeso, ¿no? al poder de las grandes empresas, ¿no? Alimenticias en las diferentes esferas del poder, ¿no? En el Senado, en los consejos, ¿no? Por ejemplo, en Colombia o en las asambleas legislativas aquí en Brasil, de empresas nacionales, ¿no? Como en Colombia las azucareras, ¿no? O aquí en Brasil, estos sostentores de grandes tierras, ¿no? Como los productores de soya, de maíz, siempre transgénico, ¿no? Y también de carne, ¿no? Generalmente. De carne bovina, ¿no? Y también ir en contra, ¿no? No sé si en contra, ¿no? Pero hacerle contrapeso también a estas empresas que están cobijadas, ¿no? En acuerdos binacionales o transnacionales, ¿no? Como en Colombia, por ejemplo, también el Tratado de Libre Comercio, TLC. ¿Sí? Gracias, Juan. No sé si Madeleine o los otros ponentes quieren responder. Yes, I can answer. Indeed, there was 2 English translations happening at the same time, so a little bit difficult to hear, but I read the question. Teníamos dos intérpretes de inglés hablando a la vez, entonces fue un poco difícil de entender, mas creo que Sí, creo que no se es trata fácil de cómo contestar organizarse a esta pregunta. y no creo que es posible que Slow Food actúe Y Slow Food solo, no porque podría el otro lado hacerlo es solo, inmenso. ya que al Claro, otro debemos lado hacer hay parcerías con industrias muy muchas otras poderosas. organizaciones que tienen el mismo interés En y este sentido, objetivos. por ejemplo, Por en ejemplo, cuanto sobre a los las pesticidas, es OGMs, importante es no solo hacer parcerías con importante organizaciones dialogar con similares, pero otras que no organizaciones sean que tan similares. tengan cosas en común con nosotros, pero otras que no sean tan similares. Por ejemplo, hablamos con Aquí, la por Vía ejemplo, Campesina. trabajamos también con organizaciones que defienden. I think there is a double translation in Spanish. Should I wait a second? Okay, I continue. We also partner with organizations that are working with supermarkets and retailers and pushing them. También hablamos con organizaciones que están dialogando con supermercados y que quieren llevarlos a dejar de comercializar productos transgénicos. Otras organizaciones que trabajan en la sanidad pública o que defienden los derechos humanos y de los ciudadanos. Entonces creo que es importante que se ataje este tema desde distintos puntos de vista y desde distintos ámbitos.
contar con expertos que también puedan presentar la evidencia, las evidencias científicas y los datos para respaldarnos. Y por lo tanto es muy importante contar con una gran movilización. Para ello hay que trabajar mucho y es un cliché, pero hay muchos que mienten mucho, ¿no?, al otro lado. Y hay que hacer que sean responsables de lo que dicen, hacer que los políticos también investiguen lo que está sucediendo y que no puedan ir otras personas contando todo tipo de mentiras. Esas son algunas cosas a tener en cuenta. Muchas gracias, Madeleine. Muchas gracias. Pasaría la palabra a Paulina Monge de Chile, que tenía una pregunta, disculpen, para Eliana y Marcelo, creo. Sí, hola, muchas gracias a los presentadores. Su presentación fue muy entretenida, muy dinámica y creo que a todos les gustó mucho porque hubieron muchos comentarios. Y mi pregunta es, ¿cómo ellos pudieron sortear la burocracia que había o como la resistencia que hay de las personas que están a cargo de la alimentación de esos lugares para poder realizar este cambio de proveedores por productos o alimentos que fueran agroecológicos? Bueno, tal vez yo puedo responder. Ahí en realidad hubo una voluntad política de una sección de la universidad. O sea, es como los profesores principalmente, pero también los administradores que están ya sensibilizados, viste, que quieren aportar al cambio, que quieren que están ya han probado los productos, que ya saben de dónde vienen. Estas personas, nosotros, que estamos en diferentes también trabajos, instancias, espacios en donde podemos hacer, se logró hacer con ellos, con estas personas en cada universidad. Por ejemplo, en la parte de la Andina se trabajó mucho con el área de salud de la universidad. Entonces ellos tienen como su departamento de salud y a partir del departamento de salud comenzaron ellos con su influencia y con sus poderes a desarrollar hicieron una feria agroecológica primero en la Universidad Andina, que era muy bonita, muy simpática, porque esta feria se muestra, ¿no? Y las demás personas comienzan a ver también los productos y comienzan a verles a los compañeros y a las compañeras productoras. Pero también el siguiente paso que hicieron, que se dieron cuenta que era importante hacer, es este contacto con el comedor. Y ahí toca ya negociar como en otros términos. Lograron en realidad a través de hacer los términos de referencia, o sea, lograron hacerse cargo ellos de elaborar los términos de referencia para la contratación de los productos agroecológicos y pusieron en los términos de referencia que sean productos agroecológicos los que se consuman. Y con esos términos de referencia se contrataba a las empresas que ofrecían la comida en los diferentes espacios. Entonces, con esa legalidad ya en el papel, con esa burocracia resuelta, en realidad más bien a través de un proceso más administrativo y de influencia, no fue fácil porque tuvo que hacer varias negociaciones, hay que hablar, hay que conversar. El tema de la salud es importante, es una buena entrada en realidad cuando te preocupas por tu salud, cuando comentas que al menos aquí en el Ecuador 7 de cada 10 personas adultas tenemos sobrepeso y obesidad, que no estamos comiendo productos frescos y que es importante comer estos productos frescos, mejor si son agroecológicos, entonces tienes como una puerta de entrada para seguir abriendo el diálogo, la negociación. Más o menos hasta ahí diría yo. Marce, no sé si quieres complementar algo más. ¿Estás? Creo que no está. Pero no sé si respondí a tu inquietud. Muchas gracias. Gracias, Eliana. Muchas gracias. Creo que has respondido muy bien.
Hay una pregunta también, hay varias desde Brasil, Uruguay, también México. Hay muchos comentarios con relación a la presentación de Lorena. Quizás daría la palabra a Luis Quiros de México, que hizo una pregunta aquí para Lorena. Sí, hola a todos. Mi pregunta es ¿cuál es el mayor reto que tuvieron para influenciar políticos o cuál es lo que consideras que es el mayor reto para que se empiecen a interesar en estos problemas? Bueno, gracias por la pregunta. Mira, nosotros hicimos mucha incidencia política, de hecho, con muchas campañas, estuvimos trabajando en una mesa regional de agua, donde escribimos una ley para consagrar el agua como un derecho humano, que lamentablemente no hubo voluntad política de parte de la derecha de este país y de parte también de los empresarios que también eran políticos que tenían derechos de aprovechamiento de agua. Por ejemplo, nosotros hablábamos del gabinete hídrico de Piñera, por ejemplo. Y bueno, entendiendo que el gabinete hídrico solo el ministro de Agricultura concentraba 29.000 litros por segundo de agua, lo que podía dar agua en forma permanente y continua a más de 16 millones de chilenos, para nosotros era, claro, un desafío grande, y creo que cuando se plantea el escribir una nueva constitución, para nosotros fue inmediatamente ponernos a disposición del proceso y comenzar a trabajar. Levantamos varias candidaturas, de esas hoy hay 6 mujeres escribiendo la Constitución, 6 mujeres que influyen mucho también en la Constitución, en el proceso de la Convención, y que hoy están liderando los ecoconstituyentes, los que nos tienen muy tremendamente orgullosas y contentas, pero creemos que principalmente nosotros, como dijimos en algún minuto, como movimiento, nos aburrimos de estar en las galerías, graderías, gritando árbitro saquero, y llegó el momento de entrar a jugar este partido, y es así también como nuestro vocero nacional, Rodrigo Mundaca, pasa históricamente a ser uno de los más votados a nivel nacional, proporcional, a ser el gobernador de la región de Valparaíso, y quien hoy también está teniendo un rol muy importante en la gestión hídrica de la región. Así que para nosotros, principalmente, la influencia política la logramos, yo creo que desde los movimientos sociales hoy en Chile, que están todos, en realidad, y todas, y todos bajo esa disposición de consagrar en la nueva Constitución el agua como un derecho humano, hacer a la naturaleza un sujeto de derechos, y también muy ligado al mundo de los pueblos originarios, para consagrar también desde la cosmovisión de los pueblos originarios esta concepción del agua, esta concepción de los bienes naturales comunes. Así es que para nosotros, yo creo que esta revolución, como le llamo yo, de Chile desde el 2019, logra cambiar el rumbo de las cosas, logra cambiar el rumbo de la política también, y entramos todos a disputar distintos espacios. Hoy yo, por ejemplo, estoy enfrentando a una candidatura a la diputación también por un distrito de la región de Valparaíso, pero también entendiendo que los que vamos desde los movimientos sociales a disputar ahora el poder legislativo, vamos también con la idea de consagrar y de legislar e implementar la nueva constitución, que será ecoconstituyente. Eso sin duda será así. Así que eso, muchas gracias por tu pregunta. Gracias, Lorena. Como última pregunta, dejaría la palabra a Alejandra Galindo, desde Colombia. Alejandra quizás no está más, pero Chiara quería hacer, desde Argentina, quería hacer una pregunta, así que dejaría a Chiara la palabra. Hola a todos y a todas. La pregunta va capaz un poco a Glenn y a Madeleine, capaz. Quiero decir que comparto
completamente esto que decía Glenn en cuanto a considerar el problema de la alimentación y de la agroindustria un conflicto en materia política, ¿no? Y de hecho siempre me pregunto como estas barreras que se me presenta capaz en Slow en cuanto a la lucha política. Para quienes no saben, acá en Argentina cualquier lucha puede tender a ser partidaria, ¿no? Y al menos a mí me presenta como muchos límites esto. Entonces la pregunta es cómo sortear un poco la pared que se presenta entre lo que es partidario y lo que es político. Essa é uma boa pergunta, né? Existia uma dificuldade muitas vezes, né, das pessoas. Es una excelente pregunta. Muchas veces tenemos dificultad por cuestiones políticas. Eso es muy común. Por ejemplo, en Brasil, aquí tenemos ya no compraron ya los pasajes, pero sí ya digamos que está presupuestado Bogotá, Valledupar, porque yo le dije, hay posibilidad de que Bogotá pueda viajar a Córdoba. Pero pues Alejandra, tampoco tienes tu micrófono prendido. Silencia tu micrófono. Gracias. Tá, vou seguir então. Que eu estava dizendo. Estaba diciendo que eso es muy evidente, principalmente en los tiempos de elecciones, donde necesitamos decidir sobre los candidatos, que tengan un diálogo, que hagan un diálogo de las cuestiones que tienen los mismos intereses. Los intereses para la sociedad y no para ellos. La manera como abordamos estos temas es donde necesitamos tener mucho cuidado. Es claro que en algún candidato de algún partido puede tener adherencia más grande o mayor. Muchas veces las personas entienden que somos partidarios de esta persona, de esta cantidad, pero cuando trabajamos directamente con los temas y no con las figuras públicas que representan a estos partidos, creo yo que es el camino más sencillo para crear esta disociación. Porque político es político. Y él tiene varios intereses. Creo yo que ese abordaje y la comunicación es muy importante que sean hechas.